Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los escenarios clínicos más demandantes y de más alto riesgo, la emergencia hipertensiva. Hablemos de una situación donde la presión arterial no solo está alta, sino que está activamente causando un daño. La idea es pasar juntos una guía práctica y clara para tomar las mejores decisiones cuando cada segundo cuenta. Imaginen la escena. Todo empieza con un número en el monitor. Ver una presión de 180/120 o incluso más alta es una de esas cifras que, de repente, detiene todo en la sala de emergencias. Es la señal que dispara un proceso de decisión inmediato. A ver, ¿qué significa esto en realidad? Porque, y esto es fundamental, no nos podemos quedar solo con el número. Lo que de verdad importa, lo crítico, es lo que esa presión le está haciendo a los órganos del paciente en ese preciso momento. La cifra es la alerta, sí, pero es la clínica la que realmente nos va a guiar. Y acá viene la primera gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Estamos frente a una hipertensión severa, lo que antes se conocía como urgencia, o ante una verdadera emergencia hipertensiva? La respuesta a esta pregunta va a definir todo nuestro plan de acción inmediato. La definición es bien clara, ¿eh? Una emergencia hipertensiva no es solamente tener la presión por las nubes, es tener esa presión alta y, al mismo tiempo, que esté dañando activamente un órgano blanco. Esta es la diferencia crucial que separa una situación que podemos manejar con más calma de una que necesita intervención ya mismo. Y fíjense qué interesante, porque las guías más nuevas han ido ajustando el lenguaje justamente para que no haya dudas. El término urgencia hipertensiva cada vez se usa menos y se prefiere hablar de hipertensión severa. ¿Por qué? Para reforzar la idea de que todo depende de si hay o no hay daño a un órgano. Entonces, si no hay daño a órgano blanco, la cosa es totalmente distinta. Como vemos acá, no hay apuro. No buscamos bajar la presión de golpe. El objetivo es más bien ajustar los medicamentos orales y volver a evaluar en 1 o 3 días. La meta es que la presión se normalice en días o incluso semanas, no en minutos. Pero cuando sí hay daño, la historia es otra, ¿eh? El panorama cambia por completo. Aquí es donde entran los escenarios más graves. Un síndrome coronario agudo, un edema agudo de pulmón, una disección aórtica, una ACV, una encefalopatía. Estos son los que definen la emergencia. Bueno, entonces, ¿cómo manejamos esto en la sala de emergencias o en la UCI? La estrategia tiene 2 pilares. Primero, estabilizar al paciente en general. Y segundo, controlar la presión de una forma segura y progresiva. Ojo, antes de siquiera pensar en qué antihipertensivo vamos a usar, hay que ir a lo básico. Lo primero siempre es estabilizar al paciente, el famoso ABCDE. Asegurar la vía aérea, la ventilación, la circulación. Y a la par, una monitorización continua y, por supuesto, un buen acceso venoso para poder pasar fármacos y tomar muestras de laboratorio. Y acá viene un punto que es importantísimo, clave diría yo. La meta no es llevar la presión a 120/80, para nada. La idea es bajar la presión arterial media solo un 20 a 25% en la primera hora. ¿Y por qué tan gradual? Porque el cuerpo, sobre todo el cerebro, se acostumbró a esa presión alta. Si la bajamos de golpe, podemos causar más daño por falta de riego sanguíneo. Ok, ¿y cómo sabemos si hay daño? Pues con una buena exploración física, buscando activamente esas señales de alarma. ¿Qué buscamos? Un fondo de ojo con papiledema, un ritmo de galope en el corazón, estertores en los pulmones o cualquier nuevo déficit neurológico. Esos hallazgos son los que nos gritan, esto es una emergencia. Listo, ya confirmamos que es una emergencia. Ahora sí, hablemos de nuestro arsenal terapéutico, los fármacos intravenosos. Necesitamos medicamentos que actúen rápido, que podamos dosificar con precisión y que nos den un control estricto de la presión. Y estos son los jugadores principales en este partido. Tenemos labetalol, nitroprusiato, nitroglicerina, nicardipino. Son nuestra primera línea de defensa. Claro que la elección de uno u otro va a depender del tipo de emergencia, de las otras enfermedades del paciente y, bueno, de lo que tengamos disponible. Esta tabla es genial porque nos muestra que la elección del fármaco no es al azar, ni de cerca. Por ejemplo, el labetalol funciona muy bien en la mayoría de los casos, pero hay que tener cuidado si hay insuficiencia cardíaca. Si el problema es el corazón, como en un síndrome coronario, la nitroglicerina es la estrella.
Cada fármaco tiene su momento y sus precauciones. Ahora, de todos esos, hay uno que es como la navaja suiza de las emergencias hipertensivas por lo versátil que es. Vamos a ponerle el foco al labetalol. La forma de usarlo es con bolos intravenosos de 10 a 20 miligramos, lo que nos permite ir ajustando la dosis poco a poco. Y actúa rapidísimo, en cosa de 5 a 10 minutos, perfecto para estas situaciones. Pero, y aquí mucho ojo, hay que saber muy bien cuándo no usarlo, como en una insuficiencia cardíaca descompensada o en bradicardias severas. Perfecto. Ahora vamos a lo práctico. Veamos cómo aplicamos todo esto según el escenario clínico, porque, como decíamos, no es lo mismo manejar un problema en el cerebro que en el corazón o en la aorta. A ver, si hay una emergencia hipertensiva que nos pone a todos a correr, es la disección aórtica. Acá el tiempo es oro, literalmente. El objetivo es bajar la presión sistólica por debajo de 120 y la frecuencia cardíaca y hacerlo de forma inmediata. El labetalol aquí es fantástico porque nos ayuda con las dos cosas. Esta cita lo dice todo, ¿no? No estamos hablando de bajar la presión en 1 hora. No. Estamos hablando de 5 a 10 minutos. Es una carrera contra el reloj para evitar una verdadera catástrofe. Ahora, pasemos al ACV isquémico. Acá la cosa es diferente. Es el manejo con mucho más tacto, por así decirlo. Si bajamos la presión de golpe, podemos empeorar las cosas y dañar más el cerebro. Por eso los objetivos son más permisivos. Solo si la presión es muy alta, la bajamos un poquito, un 15%. Ahora, si vamos a trombolizar, ahí sí hay que ser más estrictos y mantenerla por debajo de 185-110. Miren, esta imagen es una especie de guía de bolsillo súper útil. Nos dice rapidito qué fármaco pensar según el órgano que está sufriendo. Nitroglicerina para el corazón, labetalol para el cerebro y así. Es una excelente ayuda a memoria para tener a mano. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a repasar los puntos clave y esas cosas que nunca, pero nunca se nos deben olvidar al manejar una emergencia hipertensiva. Si se van a quedar con una sola cosa de toda esta charla, que sea esta. La regla número 1 es, primero, no hacer daño. Bajar la presión demasiado rápido es peligroso y puede causar isquemia en el cerebro, el corazón o los riñones. El control es tan importante como la reducción misma. Y con esto terminamos. Pero la pregunta final no es para responderla ahora, es para que cada uno se la lleve. ¿Nuestro protocolo de emergencia está claro y actualizado? ¿El equipo sabe qué hacer? Estar preparados no es solo una buena práctica, es lo que puede cambiar por completo el resultado para la próxima persona que entre por esa puerta. La pregunta es, ¿estamos listos? Muchas gracias.